Entonces, ¿por qué en el embarazo o por qué el embarazo se asocia a infecciones de vías urinarias? ¿Puede ser por glucosuria? Puede ser por glucosuria. Bueno, entonces vamos a recordar, sale que en el embarazo hay varios cambios. Unos son secundarios a las hormonas, sale, y otros son a la compresión que hace el mismo cuerpo uterino sobre la vía urinaria. Entonces, la progesterona lo que nos va a hacer es que va a disminuir esa motilidad de los ureteros y para el vaciamiento vesical y para el vaciamiento de la orina del riñón hacia la vejiga. Entonces va a condicionar cierto grado de reflujo y cierto grado de estancamiento de la orina. 2, va a haber una parte mecánica, ¿sale? En la que normalmente vamos a tener una compresión de esos ureteros y al haber esa compresión de esos ureteros vamos a favorecer el reflujo, es decir, la hidronefrosis. Y vamos a tener alteraciones propiamente en la filtración del riñón, teniendo una glucosuria, una aminoaciduria y una alteración en el pH. Todo eso lo que va a condicionar es que la mujer se haga más susceptibles a infecciones durante el transcurso del embarazo. ¿En qué trimestre creen ustedes que sean más frecuentes las infecciones de vías urinarias? En el primer trimestre. No, ahora sí te fallo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? En el tercer trimestre. En el tercer trimestre, ¿sale? Porque acuérdate que el útero causa mayor, está más distendido y comprime más esos ureteros. Entonces, la frecuencia y el porcentaje de infecciones de vías urinarias la tenemos mostrada en este cuadrito. En el primer trimestre solamente se infectan en un 17%, en el segundo en un 38% y en el tercero hasta en un 43%, ¿sale? Entonces, en esta paciente, ¿cuál sería su tratamiento? ¿Qué le haríamos a esta paciente? Con embarazo de 8.5 semanas, amenaza de aborto, infección de vías urinarias y obesidad grado 2. Pues sería orientarla en cuanto a hábitos alimenticios, Ok. mandarle antibiótico para la infección, El tratamiento se lo darías tú misma, ¿sale? Ambulatorio u hospitalariamente. ambulatorio. Muy bien contestado, ¿sale? Entonces, las amenazas de aborto no se internan, ¿sale? No se internan, por el amor de Dios. Las amenazas de aborto se manejan ambulatoriamente, ¿sale? Con medidas generales. ¿Qué medidas generales vamos a dar? Disminución de la actividad, ¿sale? Aunque la bibliografía refiere que el estar en un reposo absoluto, en cama, no hay diferencia significativa al tener una actividad, sí se ha demostrado que aquellas pacientes que trabajan, ¿sale? Y que se desplazan a grandes distancias y que llevan el estrés del desplazamiento, puede condicionar el estrés como tal, ¿sale? Una mayor o un mayor riesgo de amenazas de aborto. Entonces, se recomienda disminuir su actividad, más no quedarse postradas en cama, ¿ok? Tienen que ingerir abundantes líquidos, ¿ok? Una de las principales causas de irritación de esas contracciones puede ser la deshidratación si el clima es muy caluroso o si ellas hacen actividades extenuantes. Entonces, esa fibra muscular tiene que estar bien hidratada. Más aparte, las infecciones de vías urinarias, se favorecen más cuando hay una baja ingesta de líquidos, ¿ok? Vamos a dar antibióticos para el manejo de la infección de vías urinarias.
¿qué antibióticos les darían? ¿O cuál sería su primera línea? ¿Con cefalexina? Pueden ser beta-lactámicos, ¿sale? Puede ser ampicilina, amoxicilina, alguna cefalosporina como la cefalexina. Podemos dar también nitrofurantoína, ¿sale? Y tratar de evitar en este primer trimestre los aminoglucósidos, ¿sale? Con el fin de evitar malformaciones a nivel del producto. No es que se encuentren contraindicados, sin embargo hay que recordar que el organogénesis se encuentra hasta la semana 26. A esta paciente le darían algún útero inhibidor para relajar, para que esa fibra no se siga contrayendo. Sí. ¿Cuál le darías, doctora? El nifedipino. El nifedipino. Mal contestar. No. Acuérdense, el nifedipino lo utilizamos normalmente en segundo o tercer trimestre. No lo utilizamos tanto en el primer trimestre. En el primer trimestre utilizamos más otro. ¿Qué otros conoces? ¿O qué otros de hielo? Aquí normalmente utilizamos los inhibidores de prostaglandinas. ¿Cuál han escuchado ahí en Iguarán que utilizamos? La indometacina. La indometacina, ¿sale? Entonces, en amenazas de aborto o en abortos, bueno, en amenazas de aborto en el primer trimestre, normalmente es el medicamento que nosotros utilizamos y este lo podemos utilizar hasta la semana 32. ¿Por qué? ¿Qué produce en el producto después de la semana 32? El cierre del conducto arterioso. El cierre prematuro del conducto arterioso, ¿sale? Entonces, es un otro inhibidor muy bueno que utilizamos normalmente en el primer trimestre, pero que en algunas ocasiones lo podemos utilizar hasta las 32 semanas, ¿ok? Cuando leyeron el tema de aborto, no sé si leyeron que existen algunos medicamentos que disminuyen el riesgo de aborto y de parto prematuro. ¿Se acordarán cuáles? Que viene en presentación de perlitas de 200 miligramos. Que es una hormona, que es la hormona que va a sostener el embarazo o hacer que se fije ese embarazo en el primer trimestre, antes de que la placenta tome su función, después de la semana 13.
la progesterona, ¿sale? Entonces recuerden que la progesterona tiene un efecto, ¿sale? Ayuda a fijar, ¿sale? Ese producto y disminuye el riesgo de amenazas de aborto y amenazas de parto pretérmino. Hay que recordar que ella es una paciente de 40 años, es primigesta y realmente esa producción hormonal por parte del ovario pues no va a estar como de una paciente de 30 o de 25 años. Obviamente ya existe cierto grado de insuficiencia ovárica, ¿sale? Y que eso puede hacer que se incremente el riesgo en esta paciente en particular de pérdidas tempranas del embarazo, ¿ok? Por el factor de riesgo que tiene de la edad, ¿le darían algún otro medicamento? Como para prevenir alguna otra enfermedad. Además del ácido fólico, todo eso. Podríamos dar ácido fólico, pero también pudiéramos dar ácido acetilsalicílico, ¿sale? Recuerden que en estas pacientes que son madres añosas tienen riesgo elevado de preeclampsia, ¿sale? Y de retardo en el crecimiento intrauterino, ¿ok? Entonces, a esta paciente le podemos dar también su aspirina, 150 miligramos al día, ¿ok? A esta paciente, ¿a dónde la mandarían ustedes? ¿Dónde debe de llevar su control prenatal? ¿Con su médico familiar o con el especialista? Con el especialista porque es una mujer añosa. Inicialmente hay que regresarla con su médico familiar porque ella recuerda que llegó por urgencias, pero sí es una paciente que podemos considerar ya como de alto riesgo. Una, por la edad; dos, porque tuvo ya amenaza de aborto; y tres, porque ya tuvo un cuadro de infección de vías urinarias. Pero inicialmente la tiene que ver su médico familiar para que él te haga la hoja de referencia y contrarreferencia. ¿Qué datos de alarma obstétrico le darían a esta paciente? Ya le dieron su receta, ya le dijeron que no la van a hospitalizar, que tiene que llevar esas recomendaciones, que tiene que llevar una vida más tranquila, que tiene que tomar muchos líquidos, que se tiene que tomar su antibiótico, que se tiene que poner su indometacina cada 12 horas, 4 dosis, y que tiene que tomar su progesterona para fijar más su producto, ¿ok? Pero ¿en qué casos tiene que regresar a urgencias? Si presenta qué. Zumbido de oídos, dolor de cabeza, ver Ujú, lucecitas. ok. Entonces, pues que tenga contracciones, cuando ya vaya a sentir posteriormente los movimientos del bebé, ¿sale? Que tenga pérdida de líquido sangre por la vagina, ¿sale? Que conforme vaya incrementando su embarazo o progresando su embarazo, que no tenga un aumento muy súbito en una semana de peso, ¿sale? Que no tenga dificultad para respirar. Acuérdense que todavía tenemos tiempos COVID, ¿sale? Que no haya síntomas irritativos de la vía urinaria, es decir, que no tenga dolor para hacer pipí, que no vaya frecuentemente a hacer del baño con dolor y que se quede con ganas de seguir haciendo pipí, ¿sale? Que no se hinche de cara, manos y pies, ¿sale? Que no se vea más pálida de lo normal, que no tenga náusea y vómito, ¿sale? Que no logre tolerar la vía oral, ¿sale? Que tenga zumbido de oídos, que tenga visión borrosa, que tenga dolor de cabeza o bien que tenga fiebre. Ante cualquier dato de esto, pues se tiene que presentar inmediatamente a urgencias, ¿sale? Y eso lo tienen que repetir como periquitos en todas sus consultas prenatales, ¿ok? Llega con ustedes a su centro de salud cuando están haciendo ya el servicio social y pues le tienen que abrir un expediente y obviamente una historia clínica.
¿ok? Dentro de esa historia clínica, ¿qué le tenemos que preguntar a la paciente? Bueno, primero conocer todo lo de la ficha de identificación y como datos en particular aquí obstétricos, sería el número de gestas, si ha tenido cesáreas, abortos anteriormente, am, y ya no me acuerdo. ¿Alguien más que le ayude? Ujú, ¿qué más? Entonces, Eh, ajá, en sus antecedentes heredofamiliares, ajá, pues se le pregunta también si tiene algún familiar, sobre todo mujeres cercanas que hayan tenido también amenaza de aborto o cesárea. Se le pregunta igual la causa. ujú, que no hayan tenido mamá preeclampsia, hermanas o algún tipo de malformaciones. Bueno, entonces recuerden que la historia clínica tiene un orden. Efectivamente empezamos con la ficha de identificación, después nos vamos con los antecedentes personales no patológicos. En el caso de nuestra paciente, tiene una escolaridad que es secundaria, su ocupación es mesera, su estado civil es soltera, no profesa ninguna religión, su grupo IRH es O negativo, ¿sale? No fuma, no toma y no consume ninguna droga. Después, como antecedentes heredofamiliares de importancia, ¿sale? Tiene una línea materna positiva a obesidad y diabetes mellitus, ¿sale? Y una línea paterna positiva a hipertensión. Dentro de los antecedentes personales patológicos, pues tenemos que es una paciente obesa, grado 2, tiene una cirugía, fue una LAPE con una salpingo-oferectomía derecha por un tumor anexial derecho benigno. Después tenemos los antecedentes ginecobstetros, los cuales tenemos su inicio en menarca a los 12 años, regla mes con mes cada 28 días por 5 días, su fecha de última regla, ahí esa creo que no la cambié, pero bueno, es la que les había mencionado del 8 de junio, ¿sale? Es una gesta 1, inició su vida sexual activa a los 15 años, tuvo 5 parejas sexuales, nunca se ha hecho un control citológico y nunca se ha hecho una autoexploración de mama. Y tienen que preguntar sus antecedentes perinatales. En este caso, ella al ser una gesta 1 y un embarazo del primer trimestre, ¿sale? Pues no tenemos esos antecedentes. Si nosotros tuviéramos una paciente con una secundigesta o una multigesta, tendríamos que poner los antecedentes de cada uno de los embarazos. Es decir, el primer embarazo, hace cuánto tiempo fue, cómo cursó ese embarazo, cuál fue la vía de resolución, si fue cesárea, por qué fue cesárea, si fue parto, si fue un parto instrumentado, si hubo alguna complicación durante ese parto, si cursó con diabetes gestacional, amenazas de aborto, amenazas de parto, cuánto pesó ese bebé, ¿sale? Y si durante el nacimiento hubo algún tipo de trauma obstétrico o bien algún tipo de desgarro en la paciente, ¿sale? Y eso lo tendríamos que preguntar de cada uno de sus embarazos. Si alguno de esos embarazos hubiera sido un aborto, tenemos que preguntar a qué semana fue el aborto y cuál fue la causa de ese aborto, ¿sale? Si fue un aborto incompleto, si fue un anembriónico, si fue un diferido, ¿sale? ¿Qué fue lo que pasó con ese producto y a qué semana se produjo? Si fue medicamentado o farmacológico, o bien si fue evacuada esa cavidad por algún procedimiento quirúrgico, ¿ok? Con estos antecedentes de la paciente, ¿qué intervenciones médicas de promoción y prevención le realizarían en su control prenatal? La toma de presión arterial, Toma de presión arterial, ¿qué más? El control de los niveles de glucosa. Hay que hacerle una glucosa en ayuno
¿Y te interesaría hacerle a ella una curva de tolerancia a la glucosa? ¿Y a qué semana se la harías? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué factor de riesgo tendría ella para desencadenar o desarrollar una diabetes gestacional? Pues sí se la realizaríamos por el antecedente que tiene de su mamá, De la línea de materna. de la línea materna de diabetes mellitus tipo 2. Ajá. ¿Y ella qué Es factor de riesgo tiene? Ella, la obesidad en la grado 2. obesidad. ¿Sale? Entonces ella es una paciente obesa y en su familia hay antecedentes de diabéticos, ¿ok? ¿Qué otro estudio le harían de tamizaje? ¿Qué les llama la atención aquí? Grupo IRH o negativo. ¿Eso a qué se puede asociar? A la incompatibilidad durante el embarazo. A una isoinmunización. Para que una paciente se pueda isoinmunizar, ¿qué necesita haber? Y que ella probablemente pudiera haber tenido. ¿Un contacto de qué con qué? Pues de que ella es negativo y que el producto sea probablemente positivo. Positivo y que haya un contacto de sangre materna con la sangre fetal. En ella se produjo un sangrado que aunque pueda ser escaso y el riesgo de que haya habido ese contacto sea mínimo, ¿sale? Siempre lo tenemos que descartar, ¿sale? Entonces, de laboratorio, ¿qué estudios le solicitarían en esa primera consulta? La química sanguínea, Química sanguínea, ¿qué más? Panadero. Un urocultivo, Un urocultivo, ¿qué más? la detección de VIH, Ujú, ¿qué más? Ujú, sífilis, hepatitis, ujú, ¿qué más? BDRL, El BDRL, que es la sífilis, ¿qué más? un CUMS para lo de la Un de CUMS, RH, perfectamente bien. ¿Qué más? ¿El CUMS cómo se lo indicaría? ¿Es directo o indirecto? indirecto, Indirecto, perfecto. ¿Qué más le solicitarían? creatinina, ácido úrico, Un ácido úrico, creatinina, ¿qué más? Doctora, aquí sí ya sería conveniente hacer la curva de tolerancia que mencionaba. Podemos hacer una glucosa basal y dependiendo cómo salga esa glucosa, decidir si ya le hacemos la curva de tolerancia, ¿sale? Si la curva te sale normal, si la glucosa te sale normal, hay que hacer la curva por default a las 28 semanas. Si la curva sale anormal, entonces independientemente de la semana gestacional, se hace la curva. Entonces, tenemos que tomar una BH, tenemos que saber si la paciente está anémica o no está anémica. Una química sanguínea que venga glucosa, urea, creatinina. ¿Sale? Pruebas de funcionamiento hepático. Acuérdense que es una paciente
con obesidad grado 2 y esas pacientes pueden tener un hígado graso. Entonces, esas pacientes pudieran tener desde un inicio una transaminasemia, sale que ya en el momento, sale de que va cursando el embarazo, a veces se llega a detectar de una manera aislada y no sabemos si realmente pueda ser un hígado graso o puedan ser una preeclampsia típica, ¿sale? Tenemos que realizar un perfil de lípidos, ¿sale? Siempre tienen que ver, ¿sale? Cómo están esas grasas. La dieta actualmente es una dieta rica en carbohidratos y rica en grasas. Entonces, casi todo el mundo tiene dislipidemias y a veces hay gente que tiene dislipidemias familiares en las cuales manejan de 400, 500, 700. Recordemos que el embarazo es trombótico, ¿sale? Y con dislipidemia ese riesgo de trombosis se incrementa todavía más. Hay que solicitar un examen general de orina, un urocultivo, un exudado vaginal que no está contraindicado. En ella pudiéramos realizar hasta un Papa Nicolau porque nunca se lo ha hecho y siempre tienen que recordar que todos los procesos oncológicos durante el embarazo, como existe una inmunosupresión, ¿sale? Se desarrollan y crecen como si cortaron el pasto en primavera, ¿sale? Entonces siempre tenemos que tratar de que esa paciente esté libre de riesgos. Hay que hacer un BDRL, un VIH, hepatitis. Actualmente la norma dice que las pruebas de VIH se tienen que hacer mínimo una cada trimestre, ¿sale? Porque se ha demostrado que hay pacientes que se le hicieron en el primer trimestre, estaban en periodo de ventana, salió negativa, sale y posteriormente en el puerperio empiezan a tener una serie de complicaciones por inmunosupresión, les vuelven a hacer otra prueba de embarazo, que dio otra prueba de VIH, que resulta que son positivas. Entonces, las pacientes, sale punto número 1, pues no creen que ellas ya hayan sido positivas desde la primera vez, ¿sale? Ellos alegan, perjuran y juran, ¿sale? Que casi las infectaron en el hospital. Y por otro lado, pues el objetivo de hacer esas detecciones de una manera periódica es detectarlas oportunamente para dar un tratamiento y evitar la transmisión vertical entre la madre y el producto. Hay que determinar también la hepatitis, ya que actualmente las toxicomanías también se ven incrementadas de una manera significativa y hay que hacer perfiles. Dentro de los perfiles que podemos hacer son perfiles tiroideos, sale sobre todo en pacientes ya de edad avanzada, sale y perfiles inmunológicos, ¿ok? El perfil inmunológico siempre tiene que incluir lupus eritematoso y anticuerpos antifosfolípidos. Sobre todo, el anticuerpos antifosfolípidos, no se les olvide solicitarlo cuando las pacientes tengan pérdida recurrente de la gestación, ¿sale? Recuerden que podrán tener 5 abortos, pero si esos abortos fueron inducidos, no se considera pérdida recurrente de la gestación. Pérdida recurrente es que tengan 2 abortos o más, ¿sale? De una manera espontánea, ¿sale? En pacientes de edad avanzada como esta, o sea, de edad de riesgo, ¿sale? Recuerden que si no se embarazaron anteriormente, muy probablemente a lo mejor sean pacientes que no podían ni siquiera embarazarse. Es decir, que pudieron haber tenido factores inmunológicos o endocrinológicos que hicieran que ese endometrio no tuviera una adecuada capacidad para fijar ese producto, ¿sale? Y hayan tenido abortos que ni siquiera ellas se identificaron. Hay que hacer un CUMS indirecto, ¿sale? Ese CUMS hay que hacerlo inicialmente. Si sale negativo, podemos poner la Rogan de una manera profiláctica y si sale, si no ha tenido amenazas de aborto como algunas otras pacientes, pues podemos determinarlo de una manera mensual, ¿sale? Para tratar de detectar alguna alteración, ¿sale? Hay que hacer la curva de tolerancia a la glucosa a las 28 semanas y hay que hacer ultrasonidos. Recuerden que mínimo marca la norma que deben de ser 3 ultrasonidos, uno en el primero, uno en el segundo y uno en el tercer trimestre. El del primer trimestre normalmente lo tenemos que hacer entre la semana 11 a la 13 y esto es para detectar malformaciones congénitas, ¿sale? Y determinar a nivel de Doppler el riesgo que tengan para preeclampsia y retardo en el crecimiento intrauterino. En el segundo trimestre lo hacemos entre las 20 y las 24 semanas y este es para detectar, salen malformaciones estructurales y retardo en el crecimiento intrauterino. Y en el tercer trimestre, pues el principal objetivo que nosotros tenemos es ver qué reserva
tiene ese bebé, ¿sale? Cómo está la placenta, cómo está el líquido, cómo está el peso, ¿sale? Para determinar la vía de interrupción de ese embarazo, ¿ok? ¿Qué vacunas le van a solicitar o le van a indicar a su paciente? Tétanos y difteria. Vamos a aplicarle la del tétanos, la de la influenza y en caso de que no tenga COVID, pues la del COVID, ¿sale? Entonces ahí está ese esquemita, ¿sale? Donde dicen las vacunas que van a estar recomendadas, cuáles están contraindicadas y cuáles podemos colocar en una situación especial, sobre todo si la paciente va a viajar a una zona endémica. Ese cuadrito lo pueden encontrar en la guía de práctica clínica. En relación a la dieta y el embarazo, ¿qué le van a recomendar? Acuérdense que tienen una obesidad grado 3. Entonces, esta paciente, ¿sale? Al tener un embarazo único, ¿sale? Con una obesidad grado 2, ¿sale? Solamente vamos a recomendarle que puede subir de 5 a 9 kilos durante el embarazo, ¿sale? ¿Cómo va a ser esa subida de peso? Normalmente esperamos que en el primer trimestre ella no suba de peso. Normalmente una paciente normal, que no tenga sobrepeso, es de 0 a 2 kilos en el primer trimestre, 6 kilos en promedio en el segundo y de 5 a 6 kilos en el tercero. ¿Sale? En la paciente que tiene sobrepeso, ¿sale? Esto es lo que nosotros se recomienda, que no suba de peso en el primer trimestre, en el segundo trimestre 1 kilo por mes y en el tercer trimestre 2 kilos por mes, ¿ok? Estas serían recomendaciones, ¿sale? Calóricas por trimestre en la paciente, ¿sale? Recuerden que ese requerimiento se va a sacar no de acuerdo al peso actual, sino al peso ideal, y que a esas calorías base que nosotros le vamos a dar, le vamos a agregar por trimestre estas calorías extras, ¿sale? Es decir, en el primer trimestre 150, en el segundo 360 y en el tercer trimestre 475 kilocalorías, ¿sale? Esta es la pirámide, ¿sale? De alimentación que promueve la Organización Mundial de la Salud para las mujeres embarazadas sobre el consumo dependiendo si son carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sale? Y también recomienda algún tipo de micronutrientes que se tienen que dar de una manera o como suplemento alimenticio. Como su compañera les había dicho, uno de los que más se utiliza es el ácido fólico, sale 400 miligramos al día, sale el hierro, sale el calcio, la vitamina D, el omega 3, el yodo, magnesio, vitamina E y vitamina A. De todos estos, sale, obviamente, el que nosotros demos un suplemento o no va a depender de la zona en la que nosotros encontremos a la paciente y de los factores de riesgo que ella tenga, ¿sale? Por ejemplo, el hierro normalmente durante el embarazo, después de las 32 semanas, puede haber una anemia dilucional. Entonces, el hierro normalmente lo empezamos a utilizar después de las 32 semanas si se corrobora esa anemia dilucional, ¿sale? El calcio normalmente lo utilizamos en aquellas pacientes con factores de riesgo para preeclampsia, así como la vitamina D, el omega 3 y el ácido acetilsalicílico. El yodo, pues solamente en aquellas zonas endémicas en las cuales haya un déficit de yodo, así como el magnesio, y los antioxidantes como la vitamina E y la vitamina A, ¿salen? No son de rigor, ¿sale? Sin embargo, pues algunas sociedades pues los recomiendan, ¿sale? A las dosis que ahí vienen marcadas, ¿sale? Nos podemos ir dando, ¿ok? En cada consulta, ¿sale? ¿Qué están ustedes obligados a realizarle a esa paciente? Cada vez que ustedes la citen y cada cuándo la van a citar. Para control prenatal. Sería el peso, el índice de masa corporal, ¿Qué la más? altura de fondo uterino, ¿Qué más? presión arterial, Ujú, la frecuencia cardíaca fetal, ujú. ¿Qué más? Entonces, le tenemos que tomar signos vitales y tenemos que hacer una exploración. Dentro de los signos vitales siempre tenemos que tomar presión arterial, frecuencia cardíaca,
Dale frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, a todas se les tiene que hacer lab sticks, sale por dos situaciones principalmente. Uno, para detectar procesos infecciosos, ya que tienen que recordar que durante el embarazo existe la principal, bacteriuras asintomáticas, ¿sale? Entonces, probablemente la paciente no refiere a ningún síntoma, pero puede tener infección, ¿sale? Y bien, para detectar la presencia de proteínas. Tengo que medirla, tengo que determinar el peso y tengo que sacar su índice de masa corporal para yo ir regulando, ¿sale? Esa ganancia de peso durante el embarazo. Y en la exploración física, lo que siempre debo de ver es, obviamente, de manera general, su estado de conciencia, ¿sale? La coloración de tegmentos, ¿sale? Cardiopulmonarmente, que no tenga ningún soplo o compromiso, que no tenga dificultad respiratoria, ¿sale? Pero a nivel de abdomen, pues tengo que medir mi fondo uterino, tengo que hacer mis maniobras de Leopold para determinar en qué presentación, posición viene ese producto, ¿sale? Determinar hacia dónde está el dorso y poder auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Y el tacto vaginal lo vamos a hacer dependiendo si la paciente nos refiere, ¿sale? Actividad uterina, salida de líquido o secreción vaginal. ¿Ok? Entonces, solamente para recordarle sus maniobras de Leopold, sale que son 4 maniobras de Leopold. La primera, ¿para qué nos sirve? Para determinar el fondo uterino. La presentación, ¿sale? La segunda, Posición. para ver, posición. Es para ver hacia dónde está el dorso, ¿no? Sí. Ok. La tercera, El encajamiento. el encajamiento, ¿sale? Y la cuarta, La cuarta no es grado de encajamiento. es para ver la actitud, ¿sale? Entonces tenemos la primera que me va a decir cómo viene, ¿no? O sea, ¿qué tengo en el fondo? ¿Sale? ¿Pelvis o cabecita? Entonces me va a decir cómo viene mi presentación, ¿sale? Y cómo viene mi situación, ¿sale? Es decir, si viene longitudinal o transverso, ¿ok? Entonces, por medio de la primera determino si viene cefálico, pélvico, longitudinal o transversal, ¿sale? Con la segunda maniobra voy a determinar la posición, ¿sale? Es decir, hacia dónde viene mi dorso, ¿ok? Con la tercera voy a corroborar mi presentación, es decir, voy a hacer la maniobra del peloteo abajo, ¿ok? Y con la cuarta voy a determinar el grado de encajamiento o la actitud fetal, ¿ok? Ahora bien, falta una parte muy pequeñita, ¿sale? Nos salimos y